Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro servicio de adoración de este día. La prédica de hoy se titula El propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia. Bien, pues oramos, Padre, te damos gracias de nuevo por este día, por permitirnos venir, Señor, a adorarte este domingo. Queremos poner delante de ti, Señor, esta predicación. Porque sin tu ayuda, si tú no vas delante de nosotros, esto es en vano, Señor. Oramos para que el poder del Espíritu Santo sea manifestado a través de tu palabra en el corazón de cada uno de mis hermanos, que ellos puedan ser instruidos y edificados por medio de tu palabra, particularmente en este tema que es el propósito de la iglesia. Que tu nombre, Señor, sea glorificado con ello en Cristo Jesús. Amén. Es una herramienta sencilla, pero muy útil en la oficina o en el hogar y a veces hasta en el auto. Se puede decir que un gran número de personas hace uso o utiliza diariamente esta herramienta. Incluso en ocasiones puede ser un tanto peligrosa. Y aunque es una herramienta sencilla, se debe tener siempre cierto cuidado al utilizarla. Sus partes básicas incluye un brazo que se une a una base, formando un ángulo, más comúnmente con un pasador de metal, un cartucho que contiene un carro y que sostiene a su elemento básico, al objeto de su uso. Y también consta de un resorte que guía y alimenta a ese elemento básico hacia su destino final, lo lleva a su destino final, en la parte frontal del instrumento. Y ahí hay un diente que empuja a ese elemento hacia su destino final. Ese brazo presiona ese diente y ese resorte regresa, devuelve la hoja al brazo a su posición original, cuando éste ha sido presionado y después dejado de presionar. Y han de saber ustedes que esta es la composición de un instrumento que se llama engrapadora. Es una engrapadora. Es algo sencillo, ¿verdad? Es un elemento que lleva con él otro elemento básico que es una grapa. ¿Sí? Entonces, una engrapadora está diseñada para engrapar, ¿verdad? No es demasiado conocimiento eso. No fue diseñada para otra cosa y es donde viene el problema. Aunque a veces esta engrapadora que fue diseñada para engrapar, la podemos usar, por ejemplo, para golpear. La podemos usar para destapar una botella, aunque usted no lo crea. Los niños la pueden usar como carrito, ¿verdad? Pero no es ese ni esa su función. Su función, para lo que fue diseñada, su naturaleza, para lo que fue diseñada, sus cualidades, es para ser engrapadora. Es para engrapar. Esa es su función. Y su naturaleza, su cualidad, ¿verdad? La hace que esa sea su función, como terminamos la semana pasada. La naturaleza, ¿verdad? Está relacionada con la función, la naturaleza de algo. ¿Sí? Entonces, la función de este instrumento es engrapar. Cualquier otro uso que se le dé fuera de engrapar, la desvía de su propósito para lo cual fue diseñada. Es un ejemplo sencillo. El punto es que si se desvía de su función para lo que fue diseñada, entonces hay problemas. Entonces, eso sucede también con la iglesia. Si nosotros no entendemos la naturaleza de la iglesia, difícilmente vamos a entender el propósito de la iglesia. La función para lo cual
Dios en su sabiduría infinita no solo originó, sino concibió a su iglesia. Y me voy a referir ahora a la iglesia local. Y ese es el punto. Hoy en día hay mucha confusión con respecto al propósito de la iglesia. Si usted pone esa engrapadora en un niño en la cual nunca jamás la ha visto, no va a conocer ni su naturaleza ni su propósito. Y es más, lo puede poner en riesgo. Entonces, con la iglesia pasa lo mismo. Es necesario conocer la naturaleza para poder entender el propósito para lo cual la iglesia fue concebida. Y si la iglesia no conoce su naturaleza, entonces se va a desviar de sus propósitos. ¿Existe la iglesia para alimentar y vestir a los pobres sin hogar? Es pregunta. ¿Existe la iglesia para traer una restauración cósmica y una reforma política en nuestra sociedad? Es otra pregunta. ¿Existe la iglesia para combatir las injusticias y desigualdades sociales? Es otra pregunta. Estas preguntas se las hace un autor. Y aunque todas estas situaciones son válidas, la pregunta al final es, ¿ese es el propósito primario de la iglesia? Sigo citando al autor. Hoy muchos creen que los principales objetivos de la iglesia son alimentar a los pobres, educar a los analfabetos, enseñar a los desfavorecidos y a las naciones subdesarrolladas a cultivar, construir casas y establecer sistemas de bienestar y promover la liberación de los gobiernos tiránicos. Esto se denomina evangelio social, evangelismo social. Y aunque nadie puede negar que hay necesidades legítimas, y aquí no nos equivoquemos, nadie puede negar que hay necesidades legítimas de muchas de estas actividades en el mundo actual, no son la responsabilidad primaria de la iglesia. El evangelio social no es evangelio y puede ser utilizado como un instrumento sutil de Satanás, cito al autor, para desviar a las verdaderas iglesias de su propósito principal. Ese es el asunto. Y entonces a veces podemos caminar en todas esas actividades y dejar el propósito principal de la iglesia de lado. Ese es el riesgo. No estamos negando que hay necesidades físicas y materiales en el mundo, las hay. Entonces, desconocer la naturaleza de la iglesia es desconocer también su propósito. Y aún conociendo la naturaleza de la iglesia, si una iglesia local no se afirma en ese propósito, corre el riesgo de desviarse de su propósito principal. Y parece que suena duro, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Eso es lo que la palabra dice y es lo que vamos a ver hoy. Entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el objetivo? Que lo que va acorde a su naturaleza, a su origen, a su nacimiento, a sus cualidades, a sus imágenes, lo que vimos la semana pasada. ¿Cuál es? Conforme a su naturaleza. Y bueno, hay consenso, ¿verdad?, en todo el medio evangélico ortodoxo de sana doctrina en que la iglesia tiene un propósito que se divide en tres. Y claro, sobre esos tres está la gloria de Dios. Entonces, vean esta definición de MacArthur y Mayhew. El propósito de la iglesia entonces podía expresarse de la siguiente manera. La iglesia existe para glorificar a Dios, Efesios 1, 5, 6. Y nadie puede dudar de ese propósito.
glorificar a Dios, mediante la edificación activa de sus miembros en la fe. Efesios 4, del 12 al 16. Cristo ha dotado a la iglesia con apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, con un propósito: edificar a los creyentes. La fiel enseñanza de la palabra de Dios, segunda de Timoteo 3, 16, 17. La observancia regular de las ordenanzas, Hechos 2, 28 al 42, que es el bautismo y la cena del Señor. Fomentar la comunión de manera proactiva entre los creyentes. Vean qué importante es la comunión entre los creyentes. Primera de Juan 1:3. Y comunicar con valentía la verdad del Evangelio a los perdidos. O sea, la gran comisión. Mateo 28, del 19 al 20. Y entonces, estos propósitos los vamos a resumir en 3 apartados. Y en el fondo de todo realmente está la gran comisión. La gran comisión que Cristo le dio a los apóstoles en Mateo 28. Ve y predica el evangelio. Haz discípulos. Enséñales todas las cosas que os he enseñado. ¿Sí? Entonces, el primer apartado es, dentro de este propósito general, exaltar a Dios. Exaltar a Dios en Cristo. Y exaltar a Dios en Cristo es glorificar a Dios. Vean 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Y todo es todo. 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido. Vean cómo los define la palabra. Linaje escogido. Siéntase linaje escogido. Real sacerdocio. Nación santa. Nación santa. Dios los ha apartado en Cristo. Pueblo adquirido por Dios. Y eso costó un precio. Ahorita lo cantamos. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto también nos lleva a la idea de que en el mundo espiritual estamos bajo 2 potestades. Bajo la potestad de las tinieblas y el reino de Cristo. Entonces Dios nos saca de la potestad de las tinieblas y nos coloca en su reino. Ahora, ¿qué actividades específicas permiten a una iglesia local exaltar a Dios en Cristo? Glorificar a Dios en Cristo. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? La iglesia, y es donde entra lo práctico aquí de esto. ¿Qué actividades específicas? Bueno, deberían ser aquellas actividades específicas, verdaderas, que vienen en la Biblia y que están prescritas para una iglesia local. Bueno, para la iglesia en general, pero ya hablando en la iglesia local. Según las Escrituras, según la Biblia. No según la cultura, no según las ideas del hombre, sino según la Biblia. Y por más atractiva que parezca una idea que venga del hombre, no está prescrita por la Biblia. Entonces, aquellas actividades que ya el Señor ha dejado prescritas en la Biblia, en la Escritura, la iglesia debe reunirse para glorificar a Dios en Cristo, buscando 3 cosas, y eso viene en Efesios 4. Unidad, porque somos un cuerpo. Santidad, somos edificados y cada vez, ¿verdad? Ser perfeccionados, creciendo en madurez, en el carácter de Cristo, santificados y la verdad.
que es la palabra de Dios. La semana pasada hablamos de que una cualidad de una iglesia local en su naturaleza es que es logocéntrica, ¿recuerdan? Y logocéntrica quiere decir que está centrada en la palabra que Cristo habló, dijo y dejó. La predicación apostólica. Desde el primer siglo, eso no ha cambiado hasta ahora. Por más moderno que se ve el mundo, el mensaje no ha cambiado, es el mismo. Entonces, la palabra, la verdad. Una iglesia debe ser centrada en la palabra, en estas actividades. Ahora, cito otro autor acerca de esto. Dice, la adoración del Dios vivo y verdadero es esencialmente un compromiso con Él. No es con nadie más. Es un compromiso con Él. En los términos en los cuales Él propone. No en nuestros términos. Y en la manera que solo Él lo hace posible. Y es donde entra, ¿verdad?, el Espíritu Santo. O sea, nadie puede adorar a Dios si no, Dios no lo ha capacitado para ello. Y esa es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Solo Él lo hace posible. Y entonces, primera actividad de una iglesia local es predicar la palabra. Como le dice Pablo a Timoteo, predica la palabra. Te pongo de testigo a Dios y a Cristo, que prediques. Y todas las cartas pastorales están permeadas de esta necesidad de predicar la palabra. Y la palabra a veces es dura, ¿verdad? Somos confrontados con ella, somos edificados. Entonces la manera de edificar a través de la palabra es a veces confrontar. Confronta. Pero es el instrumento de gracia que Dios ha dejado para su iglesia. Predicar la palabra. ¿Y por qué es importante predicar la palabra? Estar predicando la palabra. Parece obvio. Pero a veces no es así. Él ha elegido ese medio, ese instrumento, ¿para qué? Para salvar y santificar. No hay salvación ni santificación de los santos fuera de la palabra. Y eso es primordial. Primera de Corintios 1:18 y Efesios 4, del 11 al 15. Entonces, predicar la palabra es exponerla, leerla, explicarla y aplicarla. Y en la aplicación es donde nosotros, ¿verdad?, somos confrontados, somos animados, somos exhortados. Entonces, si no hay predicación de la palabra, ¿qué pasa en una iglesia local? Se va a convertir en todo menos en cumplir el propósito para lo cual ha sido diseñada. Se pierde el propósito. Como dice Pablo a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Romanos 10:17, y ahorita oraron sobre eso. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces hay una urgencia en la iglesia local de predicar la palabra, porque la palabra es la que nos va a moldear conforme a la voluntad de Dios. Nos va a ir perfeccionando, por un lado, a los creyentes, y es el medio que Dios ha dejado para salvar a los creyentes. La fe viene por el oír la palabra. Número 2, orar la palabra. Y nadie podemos quitar la imperiosa necesidad de la oración, porque es el instrumento que Dios ha dejado, es el instrumento de gracia que Dios ha dejado aparte de la palabra para cumplir sus propósitos. Dios opera a través de la oración y eso no se puede, no hay manera suficiente de enfatizarlo. Una iglesia fuerte es una iglesia que está orando.
Subestimamos la oración. Subestimamos la oración. Estamos subestimando un medio que Dios ha dejado. Ese medio de gracia, ese medio por el cual Él opera. La oración. Entonces, como ese medio de gracia, como dice, lleva a la debilidad de la iglesia si no es practicado en una iglesia. O sea, vean la implicación que hay cuando subestimamos la oración. Estamos hablando de oración individual o privada y oración colectiva, como iglesia. Entonces, meditando al menos de nuestra iglesia local, tengo la sensación de que si somos débiles corporativamente, y eso lo podemos ver aquí cada domingo, la importancia que le damos a la oración corporativa, tengo esa impresión que también somos débiles en la oración individual. Y entonces vean lo que estamos perdiendo. O sea, Dios está llamando a la iglesia. Ese es el medio de gracia, la oración, Mateo 21:13. Entonces, subestimamos la oración, la debilidad espiritual de la iglesia se va haciendo patente. Esa es la implicación principal. Pensemos en ello y meditemos en ello. Número 3, cantar la palabra. Es fundamental que para que una iglesia cumpla su propósito, entonces, los cantos de alabanza, como los que cantamos ahorita, deben ser cantos ricos en palabra. Y eso es lo que tratamos de hacer, que los cantos de cada domingo simplemente, no cada que haya reunión, sean ricos en palabra. Ahorita hablamos, ¿verdad?, de la cruz. Hablamos de Dios, cómo nos rescató. Hablamos de la ira de Dios en los cantos, ¿verdad? Hablamos de la salvación. Entonces, es teología. Es palabra. Eso debe impactar nuestro corazón. Por eso cantamos la palabra y por eso el centro de la alabanza es canto rico en palabra, porque tiene ese propósito. No nomás es la oración y la predicación, la alabanza también opera como medio de gracia, cuando es centrada en la palabra. Y ese es el problema de las alabanzas con mucho emocionalismo, que desvían el propósito. No estoy hablando que no pueda llorar durante la alabanza, puede llorar. Pero que sea producto de lo que Cristo ha hecho en su vida, que es diferente. Entonces es cantar la alabanza. Recuerden lo que dice Efesios 5:19, con cánticos, himnos, ¿verdad? Estar cantando la palabra. Así que la idea de la alabanza es esa. Número 4, leer la palabra. Entonces, si usted se va dando cuenta, es como hacemos las actividades aquí cada domingo, ¿verdad? Oramos la palabra, leemos la palabra, cantamos la palabra, predicamos la palabra. Y este asunto de leer la palabra, 1 de Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y bueno, leer la palabra lleva esa connotación de predicarla, ¿verdad? Predicarla, explicarla y aplicarla. Nosotros tenemos una actividad específica de leer solamente la palabra. ¿Por qué? Porque queremos modelar la lectura de la palabra. Estamos cumpliendo un propósito, pero también queremos modelar la importancia de la lectura de la palabra. La importancia que cada uno debe darle a ello. Número 5, visualizar la palabra o visualizar el evangelio. ¿Cómo lo hacemos? A través del bautismo, cuando se hace el bautismo, y la cena del Señor. Es una manera de ver la palabra. Vemos a una persona que se ha arrepentido de sus pecados, ¿verdad? Y manifiesta públicamente que ha venido a novedad de vida en el bautismo. Y recordamos el sacrificio del Señor, el evangelio hecho visible.
su muerte en la cruz, su cuerpo entregado y su sangre derramada en la cena del Señor. Entonces visualizamos la palabra. Número 6, comunión entre hermanos, Hechos 2:42. Desde la iglesia primitiva, desde la primera iglesia que nació ahí en Hechos 2, la comunión es fundamental. El compañerismo cristiano, dice un autor, parece haber perdido su importancia en las prioridades de muchos miembros de la iglesia. 5 minutos antes y 5 minutos después del servicio del domingo, por la mañana, parecen ser suficientes para algunos asistentes de hoy. Y si va conmigo ahí a Hechos, capítulo 2, ya me emocioné. Hechos capítulo 2. Versículo 42, después de la predicación de Pedro, que se convierte en los primeros que escucharon el Evangelio, dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vea cómo ese fueron bautizados, hace visible esa predicación del Evangelio. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, está predicando la palabra, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y esto que fue en el primer siglo es vigente para el siglo 22. Estamos en el 22, ¿verdad? 21. Siglo 21, ya me adelanté 100 años. Sigue siendo vigente para el siglo 22 también. Y no es que el Señor viene antes. Pero vean qué bonita escena se plasma aquí en este versículo 42. Quiero enfatizar. Y la comunión unos con otros. Entonces, hermanitos, usted tiene que venir a la iglesia y procurar tener comunión porque es un medio de gracia también. Es un medio en el cual el Espíritu Santo obra en la comunión. Conocernos unos a otros, interesarnos los unos por los otros. Salen necesidades de los unos y los otros. Hay necesidades y hay oportunidades de bendecir a los hermanos, de orar, de ayudarlos. Por eso la comunión es importante. O sea, no es que venga y salga corriendo. Entonces va a llegar el punto en que vamos a cerrar con llave esa puerta y esta puerta. Y las puertas del baño también las vamos a cerrar con llave. ¿Verdad? Entonces vean, esto es bonito de la comunión y entiendo que puede a veces ser difícil. Sobre todo a los varones que nos cuesta platicar un poquito más. No digo que a las mujeres no, pero nos cuesta un poquito más a los varones, al menos a mí en lo particular. Pero es un medio que Dios usa, así como la oración, así como la predicación, la comunión es importante y fundamental a los ojos de Dios. Dios puede obrar a través de la comunión entre hermanos. Esos son medios de gracia. ¿Qué es un medio de gracia? Es lo que Dios usa para bendecir a su pueblo. Es lo que hace un medio de gracia. Y si no estamos aprovechando los medios de gracia, la iglesia se debilita. La iglesia pierde fuerza espiritual y pierde ese propósito que también tiene ante el mundo. Ser luz ante ese reino de tinieblas en el cual nos movemos. Recuerda que no somos de este reino. Somos de otro reino, pero estamos aquí como luz, como instrumentos del Señor. Y bueno, es importante también decir que estas 6 actividades, estos 6 medios de gracia que vienen prescritos en la palabra de Dios, afirman y asumen la suficiencia de la Escritura. O sea, la Escritura es suficiente.
para enseñarnos cómo debe ser un servicio de adoración y cumplir este propósito de exaltar a Dios en Cristo. Y la suficiencia de la Escritura quiere decir que la Escritura es suficiente o tiene lo suficiente para salvar y santificar. No ocupamos más. Para salvar y santificar. Toda la Escritura está hecha para eso. Y en la Escritura hay todo lo necesario para cumplir ese propósito. No es necesario acudir a otra fuente. Y si no estamos creciendo en una iglesia, a veces se cae en la tentación de ir a buscar e imitar métodos de otras iglesias, sobre todo las mega iglesias. Y ese es un error. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿por qué somos tan poquitos? ¿Por qué no hemos crecido? Y la siguiente pregunta es, ¿en qué estamos fallando? ¿Qué medios de gracia no estamos utilizando? ¿Qué propósito no hemos estado cumpliendo? Y no es ir a buscar al experto en mercadeo de iglesias, porque ahora ya hay expertos en eso. ¿Verdad? Ese es un error. Sino regresar a la Escritura y ver dónde estamos parados. Entonces, afirmamos la suficiencia de la Escritura y hay que ir a la Escritura. Exaltar a Dios es hacerlo a través de los medios que Él ya ha dejado prescritos en su palabra. Ahí están las instrucciones y de alguna manera modelamos, ¿verdad?, esos medios de gracia en la iglesia y necesitamos crecer en ello, profundizar en ello. Y bueno, algunos teólogos, ¿verdad?, de sana doctrina llaman a estos 6 elementos de la adoración el principio regulador de la adoración, o sea, como la palabra lo ha dejado prescrito, el principio regulador de la adoración. En otras palabras, Dios ha revelado a través de la Escritura cuál es la manera correcta de acercarse a Él. Si tú preguntas cuál es la manera correcta de acercarse a Él, ahí en la Escritura está, a través de estos medios de gracia. A Él en adoración. De no haber sido así, ¿qué sucedería? ¿Cómo nos acercaríamos a Dios? ¿Verdad? ¿Recuerdan allá cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto? Iban corriendo en el Éxodo. Y nomás se apartó un poquito Moisés y estos ya empezaron a entrar en idolatría. ¿Sí? Entonces Dios ha dejado prescrito a través de lo que se conoce como este principio regulador de la adoración, cómo debe el pueblo de Dios acercarse a Él. O sea, en otras palabras, cómo debemos adorarlo cada domingo. A través de estos medios de gracia. Dice una confesión de fe, la confesión de fe de Westminster. Define el principio regulativo de adoración de la siguiente manera. El modo aceptable de adorar al verdadero Dios es instituido por Él mismo. Y está tan limitado por su propia voluntad revelada. O sea, no hay manera de salirnos de ahí. Ahí está. Y también está limitado por su propia voluntad. En otras palabras, debemos adorar a Dios a su manera. Por eso es importante aprender cómo Dios ha dejado prescrito que Él sea adorado. Bueno, otro autor dice al respecto, vean esto. Hay ciertos medios prescritos para el culto, lo que ya comentamos. La oración, la predicación, la enseñanza, la lectura pública de la palabra, el canto, salmos, himnos y cánticos espirituales, la observancia de las ordenanzas. Esos son los medios de gracia, pues, el bautismo y la cena del Señor. Muchos han añadido a esta lista,
Por ejemplo, la quema de incienso, el teatro, la danza y el video, como sustituyendo esto otro. ¿Para qué? Para hacerlo más atractivo. Algunos están convencidos de que estos elementos adicionales pueden ser aún más eficaces en facilitar la adoración. Nótese, en facilitar la adoración, dice el autor. Sin embargo, lo sigo citando, la iglesia no tiene la libertad de introducir nuevas formas de adoración al servicio, y no la tiene. Levítico 10, 1 al 3. La oración, la predicación, el canto, las ordenanzas no son algo de lo que la iglesia tenga libertad de eliminar. El punto es sustituir una cosa por otra. ¿Podemos predicar el evangelio haciendo teatro? Se puede, sin duda. Pero no está hablando de eso, está hablando en aras de ser más atractivos para la gente, introducir elementos que no son realmente prescritos en la palabra de Dios. Bueno, y como ustedes han de saber, hoy en día hay iglesias, pues, que se dicen iglesias, pero que predican a través de un video. Si predican el evangelio, pues qué bueno, cuando menos. Pero no es lo que Dios ha dejado prescrito para una iglesia local. Porque una iglesia local tiene que estar reunida aquí cada día del Señor. Y si quiere más días también, pero cada día del Señor. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema de eliminar la manera como Dios ha dejado prescrito un servicio de adoración para exaltarlo y glorificarlo? ¿Cuál es el problema con esto? ¿Puede preguntar alguien? Pues bien, solo estos elementos son las actividades ordenadas, dadas a la iglesia como medios de gracia. Estoy hablando de los medios de gracia que ya comentamos. Solo esos. Si usted los sustituye, dice el autor, por medios de gracia se entiende qué son los modos de adoración que Dios ha prometido bendecir. Y este es el punto. Los medios de gracia es el medio que Dios utiliza para bendecir a su pueblo. Y utiliza para edificar al cuerpo de Cristo. Ese es el problema de sustituirlos. Y los métodos divinos que Dios ha elegido para comunicar la verdad a su pueblo. Sin embargo, el incienso, el teatro o las actividades adicionales, por muy emocionantes y atractivas que puedan ser, no llevan consigo esa promesa. ¿Sí? O sea, si usted quita esos medios de gracia del servicio de adoración, Dios no está obligado a cumplir su promesa de santificar y de salvar. Ese es el problema. Bueno, vamos a enseñar a los niños en el teatro el evangelio. Ese no es el problema. El problema es que cambie los medios de gracia por otras cosas que sean muy atractivas. Y esos ejemplos contemporáneos tenemos no pocos. ¿En aras de qué? De ser atractivos, en aras de llenar la iglesia con números. Y entonces, ¿qué sucede si se dejan de lado? Para empezar, no se predica en contra del pecado, no se confronta el pecado, y eso es demasiado serio, entre otras cosas. Entonces, los medios de gracia derivados de la Escritura, como Dios ha dejado en su palabra, son indispensables. Y ese límite que Dios pone, como una iglesia local se va a acercar a Él cada que nos reunimos. Ahora, también hay un día para reunirse, ¿verdad? Hay un día y un lugar. Hoy en nuestro contexto, ¿verdad? En el contexto de la iglesia primitiva, pues se reunían, como dice ahí el libro de Hechos, en casas, a un lado del río, en el templo.
¿verdad? Pero conforme las circunstancias fueron cambiando, pues hasta llegar a nuestros tiempos, hoy en día nos reunimos en un edificio. ¿Ya? Tenemos un edificio designado para ello, para el Día del Señor. Las iglesias se reúnen en un edificio. Se reúnen un día especial. Y ese día es el domingo. ¿Y por qué el domingo? ¿Por qué no el miércoles? También se puede reunir el miércoles. Pero digamos que la iglesia ha determinado a lo largo de la historia que el domingo es el día para reunirse. ¿Por qué? Bueno, se dan varios argumentos. Número uno, Cristo resucitó en domingo. La primera reunión del Cristo resucitado con sus discípulos fue en domingo. El patrón de la iglesia primitiva apunta al domingo. Ese patrón se fue consagrando poco a poco en un lenguaje que se denomina el Día del Señor. ¿Dios dejó exactamente prescrito un día para reunirse? No necesariamente. Pero lo traemos desde la iglesia primitiva. Y esa es la razón o las razones por las cuales nos reunimos en domingo y es denominado el Día del Señor. Y entonces en el Día del Señor, ¿verdad? Ponemos en práctica este principio regulador de adoración a través de las diferentes actividades que aquí han sido modeladas. Son modeladas y seguirán siendo modeladas. Ahora, ¿esto implica que la iglesia no pueda reunirse en otro día? Sí, los miércoles con las mujeres, los jueves con los varones, los viernes con los jóvenes. Entonces hay libertad para eso. Y aunque ciertamente la circunstancia es diferente, lo cual se enseña ahí, ¿verdad? Sigue siendo parte de la iglesia y sigue exponiéndose la palabra. Bueno, es así como la manera de exaltar a Dios a través del servicio de adoración y alabanza dominical es prescrito por el Señor. Y no tenemos derecho a cambiar nada. Si alguien quiere cambiar algo, bueno, que lo discuta con el Señor. ¿Verdad? Así de fácil. Ahora es de notar que la iglesia de Cristo, y a través de exaltar a Dios en el servicio de adoración, apunta primero hacia arriba. Exaltar a Dios, glorificar a Dios, pero también debe apuntar hacia los lados. Y la iglesia debe apuntar hacia los lados, es edificar y evangelizar. Entonces, de nuestra relación como iglesia local, fortalecida hacia arriba con el Señor, se va a desprender hacia los lados. Edificar y evangelizar. Y ese es el segundo punto, edificar al creyente. El propósito de la iglesia, aparte de exaltar a Dios, es edificar al creyente. ¿Y qué es edificar al creyente? Pues edificarlo como un edificio. Crecer en el conocimiento y el carácter de Cristo. Cada creyente debe de ir creciendo de manera gradual hasta una expresión plena que alcance la madurez en el carácter de Cristo. Y la iglesia, en ese sentido corporativo, también va madurando en el conocimiento de Cristo y en el carácter de Cristo. Primera de Corintios 14, 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Entonces las actividades de la iglesia, ¿verdad? A través de esos medios de gracia, un propósito es edificar al creyente. Y no hay edificación aparte de la palabra. Romanos 14, 19, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos los que contribuyen a la paz y a la mutua edificación. Luego viene este pasaje que es fundamental, Efesios 4:3, y digo que es fundamental porque Efesios 4:3 es una carta muy corporativa, está permeada de iglesia local. Vaya ahí a Efesios capítulo 4, versículo 11.
Efesios 4, versículo 11. Y está hablando de Cristo, dice el versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y hay un propósito aquí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, Dios dota a la iglesia local con el propósito de edificar y perfeccionar a los santos. Entonces, este segundo propósito es edificar a los santos. La iglesia debe estar metida en la edificación de cada creyente. Y edificar también es discipular. Dice Hebreos 10, 24 a 25, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Nótese aquí, estimularnos al amor y a las buenas obras. Esa es parte de la comunión. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y entonces a veces sucede que salimos corriendo, ¿verdad? A lo mejor para no ser exhortados. Porque a veces no es fácil. Entonces, si no hay vida en la iglesia, pues, eso es lo que quiero que quede claro. Si no convive en la iglesia, si no hay comunión en la iglesia, difícilmente va a ser edificado. Porque es muy fácil ser llanero solitario. Eso es facilísimo. Pero ya no es tan fácil cuando empezamos a relacionarnos. Y ahí es el asunto. La iglesia, pues, es el instrumento que Dios usa para ese fin, edificar al creyente. ¿Y dónde uno se va a edificar más? En las relaciones personales. Donde uno aprende a perdonar. En las desavenencias que tenemos a veces los unos con los otros, ¿verdad? Ahí aprendemos a perdonar. ¿Dónde aprendemos a tener paciencia? Pues con un hermano difícil. A lo mejor el hermano difícil soy yo, ¿verdad? Entonces, para eso es la comunión. Ahí nos edificamos también, nos exhortamos, nos animamos, ¿verdad? También nos estimulamos a las buenas obras. Hermano, ánimo. Está batallando, ánimo, los animamos. No nomás es exhortar. El amor es animar, es instruirte, pero también es exhortar. Y eso se da, ¿en dónde? En la vida de la iglesia. Recuerden las imágenes de la iglesia, somos una familia. Somos un cuerpo. Somos un redil. Somos ovejitas. ¿Tenemos una vida relacional o deberíamos de tenerla? Pero tiene que afirmarse en este propósito de Dios, que es edificar al creyente. La iglesia es el instrumento. La iglesia proporciona, dota, ¿verdad?, esos medios para que el creyente pueda ser edificado. Entonces ve aquí la hermandad, la santidad, el amor, la unidad, la comunión, el soportar las cargas los unos por los otros, ver las necesidades de los demás, orar unos por otros. La hospitalidad, ¿dónde va a practicar la hospitalidad? La humildad, ¿dónde va a formar la humildad? El perdonar, el servir a otros.
todo eso, todo lo que se requiere en una familia, se hace en la comunión. Son expresiones de esta edificación, a final de cuentas. ¿Y de qué habla esto? De que se está formando el carácter de Cristo. Y como le decía el viernes a los jóvenes, si tienes dificultad para perdonar a alguien, piensa que eres parte del cuerpo, cuya cabeza es ¿quién? Cristo. Nada más piensa en eso y medita en eso. Es que no sabes lo que me hizo. Pues lo que haya hecho. Tenemos que aprender a perdonarnos. Tratar el asunto como debe ser. Confrontar con la palabra en la mano y perdonarnos. Porque esa es la característica del creyente. Así como Cristo nos perdonó. Yo no creo que aquí a nadie le hayan hecho algo de lo que le hicieron a Cristo. Nada. Entonces a veces nos dificulta perdonar, no debe ser así. Entre otras cosas, servir, amar, caminar en humildad. Ese es edificarse. Ese es el fruto de la edificación. El fruto del Espíritu, el fruto de la palabra. ¿Sí? Eso hace visible y verificable, vean esto, la transformación del Evangelio en la vida de alguien. Ese amor, ese perdonar, ese servir, ese orar, hace visible el poder del Evangelio en la vida de una persona. De manera que el mensaje demuestra ser tan poderoso como pretende, dice MacArthur y Mayhew. Entonces vean la responsabilidad que tenemos. ¿Quieren que el Evangelio sea visible? Es una vida transformada en estas virtudes del carácter de Cristo. Entonces la edificación ahí tiene su expresión, ¿verdad? La edificación entonces del cuerpo de Cristo se hace visible a través de estas expresiones, tanto en lo individual, pero sobre todo en lo colectivo. ¿Por qué la iglesia no impacta luego al mundo? Porque no estamos expresando en lo individual y en lo corporativo el poder transformador del Evangelio. Esa es la realidad. Y a eso deberíamos de estar ocupados, ¿verdad? Entonces, el Evangelio se hace visible a través de nuestras vidas, a través de nuestro carácter, a través del carácter de la iglesia. Esa es una responsabilidad grande, ¿sí? Ahora, la iglesia no solo opera hacia adentro, ¿verdad? En esa edificación, en exaltar a Dios de manera corporativa, sino que también hay un mandato hacia afuera de la iglesia. Y eso nos lleva al tercer propósito. Es algo bien específico. Evangelizar a los perdidos. Exaltar a Dios. Edificar al creyente. Y evangelizar a los perdidos. Y todos conocen el pasaje de Mateo 28, la gran comisión, ¿verdad? Ya lo comentamos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, el Señor comisiona, pero no nos envía solos. Yo estaré con vosotros. Esa es la gran comisión, está enfatizando a sed discípulos. Porque una cosa es predicar el mensaje de salvación, el evangelio, y hay que predicarlo. Y otra cosa es hacer discípulos. Eso es igual a tiempo, amor, humildad, servicio, ganas, recursos a veces. Pero es un mandato ahí. Haced discípulos. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén,
en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ustedes, como ya comentamos, ve el libro de Hechos, cómo la palabra va avanzando y la iglesia va creciendo, 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 creciendo. Porque han confiado en el poder de los medios de gracia que Dios dio. ¿Sí? Pero para ellos, pues, nuestro testimonio como creyentes es fundamental. Y no me refiero al testimonio de pararnos aquí, ¿verdad? Y dar nuestro testimonio y llorar todos juntos. No, no me refiero a eso. Hay que hacerlo a veces, pues, está bien. Pero me refiero al testimonio de una vida transformada por el poder del Evangelio. El carácter. Ese es testimonio. Ese es un medio de atracción para el mundo perdido que está bajo la potestad de las tinieblas como nosotros lo estuvimos. Y luego entonces sí, predíquele el Evangelio. Entonces es como primero ser y luego hacer. Porque de otra manera nuestro mensaje se torna débil. Y a veces no entendemos las cosas, porque un día me dijeron a mí, pues si yo te conozco, yo sé cómo eras. Y luego ahí está todo casi llorando, ¿verdad? Pues es al contrario, pues precisamente porque me conociste de tal manera, ese es el poder del Evangelio, eso es lo que te quiero decir. Ese es el mensaje que ocupo que escuches. Es al revés, ¿no? Pues sí, amén por eso. ¿Ven? Como a veces podemos ser hasta cobardes, cuando debería ser al revés. Pues ese que como me conociste precisamente, mi vida ha sido transformada por el poder del Evangelio, por la gracia de Dios. Y bueno, ni ustedes ni yo somos perfectos, ¿verdad? Tenemos nuestros errores y nuestras fallas. Pero una cosa es segura, nuestras vidas han sido transformadas por el poder del Evangelio. Y entonces, no se retraiga cuando le hagan ese tipo de comentarios. Es al contrario. Gloria a Dios que reconoces eso. ¿Verdad? Es al contrario. Y entonces es predicar el mensaje del Evangelio a los perdidos. Y ahí incluye esto de las misiones. Y es este pasaje hermoso que viene en tercera de Juan. Acompáñame ahí un poquito a tercera de Juan. Casi al final de la Biblia, antes de Apocalipsis, en la tercera carta de Juan. Dice el versículo 5, tercera carta de Juan, versículo 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Y entonces hay dos caminos: o va usted o coopera con la verdad. Ahora, no ocupa uno ir lejos, porque nuestra primera misión es nuestra familia. Esposa e hijos. Esa es nuestra primera misión. Ahí, adentro. Y luego de ahí hacia afuera, a donde quiera. Y si se quiere ir a China, está bien. Pero primero es ahí, los que tenemos a un lado. ¿Sí? Es evangelizar y hacer discípulos, incluye también las misiones. Así que el llamado a compartir las buenas nuevas es claro, es contundente, es un mandato, y debemos orar o estar orando por aquellos a los cuales Dios no ha salvado.
que Dios tiene pueblo ahí. Y ese es nuestro privilegio, ser instrumentos de Dios para traer a su pueblo a la iglesia. Ese pueblo que todavía está ahí, fuera de la iglesia. Es un llamado poderoso y un privilegio y una gran responsabilidad. Y todos daremos cuenta de ello ante el Señor, ¿verdad? Pero véalo como ese privilegio. Y si no tiene ganas de compartir el evangelio, pídale al Señor que lo ponga en su corazón. Señor, tú me has mandado, pero no sé, no puedo, no me atrevo, me da pena, me rechazan. Señor, dame el valor de hacerlo aunque me rechacen. A ti peor te rechazaron. No pasa que les digan aleluyas, ¿verdad? Pero es un mandato. Ese es el tercer propósito. Como iglesia tenemos esa responsabilidad. Y si usted se fija, en nuestra iglesia local, vamos a hablar por nuestra iglesia local, ¿cómo se ve usted en el evangelismo en nuestra iglesia local? ¿Dónde lo pondría en términos de intensidad? ¿Cómo es? ¿Cómo estamos en esto del evangelismo? Y si usted voltea y ve, muchas de las personas que llegan a la iglesia llegan solas, ¿verdad? Pero ¿cuántas de ellas han llegado como producto de nuestro evangelismo? Hagas esas preguntas difíciles. ¿Cuántas de ellas han llegado como producto de nuestro evangelismo? Entonces debemos orar. Debemos orar para que Dios nos ayude. Claro, la iglesia tiene que capacitar al evangelismo, sin duda. Es una función de la iglesia. Porque algunos pueden decir, es que yo no sé cómo. Bueno, mira, yo no sé llegar al cine fulano de tal, pero con tal de ir a ver la película, ahí voy a estar. No sé cómo lo voy a hacer, pero voy a llegar. ¿Verdad? Quedaron muy serios. Yo no sé evangelizar, no sé cómo, pero por hacerlo, por obedecer el mandato, voy a buscar la manera de hacerlo, de ver quién me enseñe. ¿Nota la diferencia? Entonces, al final no es cuestión de saber o no saber, que implica, ¿verdad? Sino el querer. ¿Sí? Es el querer. Es que me invitaron a una fiesta, pero no sé dónde es esa colonia, pero la voy a encontrar, porque quiero. Pues el evangelismo es lo mismo, a lo mejor no sabe, pues acérquese a alguien para que le enseñe. Al margen de que es función de la iglesia capacitar para el evangelismo y modelar el evangelismo también. Pero vean cómo nos estamos perdiendo ese propósito. O sea, estamos cómodos aquí. Cada domingo nos conocemos. Como le digo a los jóvenes también el viernes, cada domingo se juntan los mismos. Digo, qué aburridos. Las mismas caras, cada domingo se juntan ahí los 10. Vayan y júntense con alguien que no conozcan. Aquí hay emoción ahí. Pues sí. O sea, tome la iniciativa. Y con el evangelismo es lo mismo. Necesitamos tomar la iniciativa y hacerlo. Y si queremos hacerlo, vamos a buscar la manera de hacerlo. Sin duda. ¿Verdad? Esa sí es una exhortación. Porque estamos cortos en evangelismo. Como iglesia estamos cortos en el evangelismo. Entonces aquí estamos contentos todos viéndonos, los mismos, ¿verdad? Cada domingo. Gloria a Dios por ello, está bien. Tienen que seguir viniendo. Pero estamos cortos en evangelismo. ¿Y a quién voy a evangelizar? Pues al que tiene ahí a un lado, al que tiene afuera de su casa, al que tiene el trabajo a un lado, al que tiene en la escuela ahí en su salón. ¿Verdad que no es difícil? Pero no sé, pues acérquese con alguien que sepa. Acérquese con un hermano maduro. Nomás es que se aprende de memoria Juan 3:16 es todo. Juan 3:16, 17 nada más. Y se lo explica al hermano ahí, a la persona. Es para un inicio, ¿no?
Entonces, como vía de aplicación de estos 3 apartados del propósito de la iglesia, que es exaltar a Dios, edificar al creyente y evangelizar al perdido. ¿Qué hacemos entonces para exaltar a Dios con nuestra vida? Es entregarnos al Señor. Como dice Romanos 12, 1, 2, ¿verdad? Entregarnos por sus misericordias en sacrificio vivo. O sea, su vida debe entregarla al Señor. En lo que usted se va edificando, siendo un sacrificio santo, agradable a Dios, se va renovando con la palabra, usted va a glorificar a Dios con su vida y luego corporativamente en lo colectivo. Venir a la iglesia pues con la actitud y motivación correcta. Vivir en obediencia al Señor. Amándonos, perdonándonos, sirviéndonos, exhortándonos y animándonos a las buenas obras. Esa es la comunión, ¿verdad? ¿Y cómo lo hago? Otra vez le digo a los jóvenes, si usted se sienta de aquel lado, vaya y busque una persona de aquel lado a la cual nunca le ha hablado. O se sienta aquí en medio, nomás voltee para los lados. O se sienta de este lado y voltee para aquel lado, allá el que está en la esquina. Nunca le ha hablado a ese señor o a esa señora. No es difícil, ¿verdad? Pero esa es la aplicación de esto, o parte. ¿Sí? Ahora, se nos ha concedido también un gran privilegio y responsabilidad, que es predicar el evangelio a los perdidos, la gran comisión, ese tesoro. Nos ha puesto un tesoro en manos de barro, dice Pablo, ¿verdad? Entonces hay que ir y salir. Vean lo que dice MacArthur y Mayhew, lo cito otra vez. Dice, la salvación de los pecadores brinda gloria a Dios e infunde a su pueblo de un gozo contagioso. Por el contrario, la iglesia o las iglesias que ignoran o devalúan la evangelización experimentarán un estancamiento y un declive. Vea el riesgo. Un estancamiento y un declive, y subráyelo. Las iglesias que no evangelizan. Y tiene sentido. Tiene sentido. Porque nosotros aquí estamos, ¿verdad? Juntos desde hace casi 15 años, algunos. Y podemos seguir así otros 15 años los mismos. ¿Qué sucede? La iglesia va en declive, es lo que pasa en muchas iglesias. Y si este autor lo dice, tiene casi 50 años en el ministerio, pues es que así es. Al menos tiene más experiencia que nosotros, ¿verdad? Este par de autores. Otra aplicación sería entonces buscar oportunidades específicas para evangelizar, hacer discípulos. Es una tarea que tenemos como iglesia. ¿Y qué hay que hacer? Ore por una persona. Ore 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, no 15 años, 1 mes. 6 semanas, 7 semanas, y luego vaya por él. O sea, si no sabe cómo, haga eso nada más. Ore. Ore 6, 8 semanas, está bien. Y luego vaya y dígale, háblele de Juan 3, 16, 17. Es lo único que tiene que hacer para empezar. Relacionarse con la persona. Si alguna relación debemos tener con el mundo incrédulo, es con el objetivo de evangelizarlo. Ore. Ya sabe cómo hacerlo entonces. Ore primero. Ore que Dios abra su corazón. Y luego vaya y predíquele. Juan 3, 16, 17. Y explíquelo. Y si le hace más preguntas, pues venga y pregunta. Es que no sé cómo. Te digo la próxima semana, déjame preguntar. Se vale. El asunto es que lo quiera hacer. Bien. Entonces, esas son algunas de las aplicaciones que salen. Pero vea sobre todo el privilegio que tenemos. Y es una cuestión de fe al final. El privilegio que tenemos para exaltar a Dios, para ser instrumento, para evangelizar, edificarnos y compartir las buenas nuevas. Es un privilegio
y es una responsabilidad. Bien. Entonces, glorificar a Dios, edificar a los creyentes y evangelizar a los perdidos están en el centro del propósito de Dios para su iglesia local. Que el Señor entonces nos ayude. Bien, oremos. Gracias, Padre, te damos de nuevo por tu palabra, por este tema, Señor, tan fundamental. Yo te pido que afirme, Señor, estas convicciones en cada uno de mis hermanos. Pero que también, Señor, nos pongas el deseo, el querer como el hacer por tu buena voluntad solamente, Señor, para poder cumplir lo que nos corresponde en lo personal y en lo colectivo como iglesia local. Que podamos, Señor, glorificar tu nombre a través de ello. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.